Buenas tardes a todos los asistentes. El día de hoy vamos a dar inicio a la charla Generalidades de las Rutas Integrales de Atención en Salud. Como invitada el día de hoy tenemos a la doctora Mayra Alejandra Merluza Cruzat. Ella es médico de la Universidad Surcolombiana de Neiva, especialista en medicina familiar de la FUCS, asesora en lactancia de Dulacta, docente del programa de medicina familiar y coordinadora de la División Salud Comunitaria FUCS, miembro del equipo de promoción y prevención del Hospital San José de Bogotá y tutor coordinador del CEF de medicina familiar. Le damos paso para que la doctora dé inicio a su charla y le agradecemos su asistencia. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por conectarse a nuestras actividades académicas. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio para ver cómo nos va con este tema que pues es muy interesante y es de necesidad para todos los profesionales de la salud del país. Entonces, nada, empecemos. Entonces, vamos a hablar de generalidades. Laura, por favor, me confirmas si ven mi pantalla y me escuchan bien. Sí, doctora, perfecto. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar de las generalidades de las rutas integrales de atención en salud. Este mes, como les han estado contando, vamos a hablar varios temas relacionados con esto y pues este es como el abrebocas o la introducción a todo lo que vamos a hablar en el mes. Entonces, este es el contenido que pues hemos definido para esta sesión. Vamos a hablar de algunas definiciones y el marco normativo de las rutas integrales de atención en salud. Vamos a definir precisamente esas siglas, país, MAITE y RIAS. Vamos a hablar de los ordenadores de las RIAS, los tramos de las RIAS y un brochazo del contenido de la ruta materno-perinatal y de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Entonces, empezando con las definiciones y el marco normativo, entonces es súper importante que tengamos claras estas definiciones para que cuando nos pregunten o tengamos que exponer o hablar de este tema, no las usemos de forma incorrecta. Entonces, la primera definición es la PAIS. La PAIS es la política de atención integral en salud. Entonces, no es correcto decir la política PAIS porque la palabra política está incluida dentro de la sigla. Entonces, es la política de atención integral en salud. La segunda definición es las RIAS, que son las rutas integrales de atención en salud. Entonces, rutas integrales de atención en salud es la sigla RIAS. La tercera es la sigla MAITE, que son es el modelo de acción integral territorial. Le voy a pedir el favor que desactiven el audio porque se escucha pues interferencia de algunas personas. Gracias. Entonces, MAITE es el modelo de acción integral territorial. Entonces, recuerden, y una de las cosas que nos debe quedar hoy súper claras y súper fijas pues son precisamente estas siglas, la PAIS, las RIAS y el MAITE. Entonces, PAIS, Política de Atención Integral en Salud, RIAS, Rutas Integrales de Atención en Salud y MAITE, Modelo de Acción Integral Territorial. Con respecto al marco normativo, entonces empezamos con la Ley 1751, que es la Ley Estatutaria del Derecho Fundamental a la Salud. En su artículo 5 nos dice que el Estado sería el responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. Luego, pues viene la Ley 1753 de 2015, pues que en su momento fue el Plan Nacional de Desarrollo, en el que decía que el Ministerio de Salud y Protección Social
debería definir la política integral de atención en salud y que esa política debe integrar 4 enfoques, que son el enfoque de atención primaria en salud, el enfoque de salud familiar y comunitaria, el enfoque de articulación de las actividades individuales y las actividades colectivas y un enfoque poblacional y diferencial. Luego tenemos la resolución 429 de 2016, la cual adopta esas siglas que hablamos previamente, entonces adopta la política de atención integral en salud o la PAIS. En su momento adoptó el modelo integral de atención en salud o el MIAS, entonces esa es otra sigla que no es adecuado decir las MIAS, sino el MIAS, el modelo integral de atención en salud, y las rutas integrales de atención en salud o RIAS como uno de los componentes en su momento del MIAS. Luego viene la resolución 3202 de 2016, que yo siempre les digo en las clases y cada vez que hago esta clase, que es el manual de Coquito o la cartilla de Nacho Le para la elaboración e implementación de las RIAS. Entonces, esta resolución es la que nos dice los pasos para elaborar, implementar rutas integrales de atención en salud en el país o en un determinado territorio, son el A, B, C y D. Entonces, esa es la resolución 3202. Luego viene la resolución 3280 de 2018 y les puse unos ojitos ahí porque esta resolución es supremamente importante y es como la cartilla de navegación de todas las actividades de promoción y mantenimiento de la salud y de las actividades para la población materno-perinatal. Entonces, esta resolución 3280 lo que hizo fue adoptar los lineamientos técnicos y operativos de las rutas integrales de atención en salud para la promoción y el mantenimiento de la salud y las rutas integrales de atención en salud para el grupo de riesgo o la población materno-perinatal. Luego viene la resolución 2626 del 27 de septiembre de 2019, la cual hace ese cambio del del MIAS al MAITE, o sea, al modelo de acción integral territorial. Posteriormente tenemos la resolución 276 de 2019, la cual hace unas modificaciones muy particulares y específicas a la resolución 3280 de 2018 y en lo que la modifica es que le da progresividad para la implementación de algunas actividades por 3 años a partir del 1 de enero del 2020. Las actividades a las que les da progresividad son todas las que están aquí en este listado, pero pues quise llamar la atención teniendo en cuenta que este es un grupo de interés en medicina familiar, entonces dentro de las actividades de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud hay algunas valoraciones por especialista en medicina familiar, entonces tiene una progresividad de 3 años. Además, algunas actividades de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, como el tamizaje con ADN de BPH para el cáncer de cervix, el tamizaje para cáncer de colon, una consulta que está incluida dentro de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud para los niños en los primeros 30 días de vida, que es la atención en salud para la promoción y apoyo a la lactancia, la atención preconcepcional que está incluida dentro de la ruta materno-perinatal y el tamizaje auditivo del recién nacido sin riesgo de hipocuria. Entonces, estas actividades, según la resolución 276 de 2019, tienen progresividad por 3 años a partir del 1 de enero del 2020. Y por último, tenemos la resolución 202 de 2020, la cual hace una modificación a la resolución 4505 de 2012, que era con la que se medían los indicadores y se tomaban todas las cifras relacionadas con las actividades de lo que antiguamente se llamaba promoción y prevención. Entonces, pues al salir la 3280 como que no encajaba la 4505 con lo que se tenía o los indicadores de la 3280, entonces por eso se hicieron unas modificaciones en esa resolución 4505 para hacer la captación y registro de información relacionado con las intervenciones individuales de esa ruta de promoción y mantenimiento de la salud y de la ruta materno-perinatal.
Una cosa muy importante, y pues aquí puede haber personas conectadas que llevan de pronto su práctica médica o de enfermería hace varios años. Entonces, antiguamente nos formaron con la resolución 412 de 2000, que era la que pues nos daba todas esas actividades de promoción y prevención y de atención de algunas enfermedades de interés en salud pública. Entonces, la resolución 3280 reemplaza esas acciones de la 412, y a medida que vayan saliendo los lineamientos técnicos de esas rutas integrales de atención en salud, irá reemplazando lo que estaba incluido dentro de la resolución 412. Listo, entonces aquí, hasta aquí va nuestra parte de marco normativo. Son muchas más resoluciones que están involucradas dentro de pues, este cuento de las RIAs, pero aquí quise traerles las más importantes y las más relevantes. Entonces ahora, ya que definimos estas siglas, país, MAITE y RIAs, vamos a decir qué es cada una de ellas, por qué están compuestas y cuál es su papel. Entonces, la país, como decíamos anteriormente, es la política de atención integral en salud, y el objetivo de esta política es orientar el sistema de salud hacia la generación de las mejores condiciones de la población, por medio de dos grandes acciones, que uno es decirle a cada uno de los integrantes del sistema de salud, pero también de otros sectores que tienen que ver con la salud, como la alimentación, la educación, las actividades públicas y demás, cuál es su papel y responsabilidad en la garantía de la atención en salud de la población. Además, otra de las estrategias, por decirlo así, de la país es pues acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Y aquí quiero llamar la atención en estas palabras de rehabilitación y paliación, porque anteriormente las acciones que venían incluidas dentro de la 412 muchas veces iban hasta el tratamiento, pero no hablábamos de estas dos actividades que son muy importantes, y dado el cambio epidemiológico, las enfermedades crónicas, cada vez hay más personas que necesitan acceder a actividades de rehabilitación y de paliación de la enfermedad. Entonces, es súper importante este componente que pues trae la política de atención integral en salud. Y pues el objetivo final es garantizar ese derecho fundamental a la salud de acuerdo con la ley estatutaria 1751/2015. Es importante también recalcar que esta política de atención integral en salud es de obligatorio cumplimiento para todos los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en salud. Es decir, que si usted es profesional de la salud y está vinculado al sistema, esta política de atención integral en salud es de obligatorio cumplimiento, y pues esa es una de las razones por las que estamos dando esta sesión en nuestro grupo. La país, o la política de atención integral en salud, tiene dos grandes marcos. Entonces, el primer marco es el marco estratégico, que miren que en gran parte son las mismas estrategias o enfoques que se mencionaban en ese marco normativo. Entonces, el marco estratégico de la país es atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria, cuidado, que ese cuidado tiene dos caras. Entonces, una cara es el cuidado que nosotros como sistema de salud o como profesionales de la salud le brindamos a nuestros pacientes para prevenir las enfermedades, o si tiene una patología, para prevenir las complicaciones de esta patología. Pero la otra cara que tiene este cuidado es el autocuidado. Entonces también tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros pacientes medidas de cuidado de su salud en los diferentes entornos en los que transcurre su vida. Otro de los marcos estratégicos de la país es la gestión integral del riesgo. Entonces, todos los habitantes del país tenemos riesgo de enfermar de acuerdo con
nuestra etapa del curso de vida, de acuerdo con nuestro sexo, de acuerdo con si tenemos alguna enfermedad crónica, entonces tenemos riesgo de enfermar o de complicarse esa enfermedad. Entonces la idea es identificar tempranamente esos riesgos y gestionarlos tempranamente para prevenir desenlaces no deseados en nuestra población. Y el otro marco estratégico de la país es el enfoque diferencial. Entonces tenemos población con múltiples características en nuestro país es supremamente diverso, tenemos un montón de etnias indígenas, tenemos población LGTBIQ, tenemos población afro, tenemos diferentes cosmovisiones, entonces la idea es que nosotros como sistema de salud nos adaptemos a las necesidades que tiene cada uno de nuestros pacientes o cada una de nuestras poblaciones para poder ofrecer servicios de salud inclusivos y de calidad. Y el marco operacional de la país inicialmente era el Modelo Integral de Atención en Salud o el MIAS, pero como vimos anteriormente con la resolución 2626 del 2019 se cambió ese Modelo Integral de Atención en Salud o MIAS por el Modelo de Acción Integral Territorial o el famoso MAITE. El MAITE tiene 8 líneas de acción, entonces esas líneas de acción son salud pública, prestación de servicios, enfoque diferencial, articulación intersectorial, gobernanza, financiamiento, talento humano, aseguramiento. Ustedes ven que las RIAs no están incluidas en ninguno no es una línea de acción, pero las RIAs sí están incluidas dentro del MAITE en la línea de acción de salud pública. Entonces siguen siendo vigentes y es de obligatorio cumplimiento, pues saber de RIAs y aplicarlas en nuestras instituciones, en nuestros territorios. Entonces, ¿qué son las RIAs? Entonces decíamos que las RIAs son las rutas integrales de atención en salud y constituyen una herramienta obligatoria que le dice a los agentes del sistema, ya sea el territorio, ya sean las aseguradoras, ya sean los prestadores de servicios de salud y de otros sectores que intervienen o que tienen efecto en los resultados de salud, cuáles son esas condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención en salud, ya sea a nivel individual o colectivo. Y estas rutas integrales de atención en salud traen unas acciones de cuidado. Como les decía, ese cuidado tiene 2 caras, entonces una es el cuidado que nosotros le brindamos a nuestros pacientes o nuestras poblaciones o nuestras familias, pero también las acciones de autocuidado que esos pacientes, esas familias o comunidades pueden aplicar en los entornos en los que transcurre su vida para cuidar su salud. Y también las rutas integrales de atención en salud tienen intervenciones para prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de las enfermedades. Es muy importante decir que las rutas integrales de atención en salud o las RIAs deben ser adaptadas a las condiciones diferenciales de los territorios y de los diferentes grupos poblacionales con un enfoque de interculturalidad. Los objetivos o el objetivo de la ruta pues es regular esas condiciones necesarias para asegurar esa atención en salud integral a personas, familias y comunidades, y esto es muy importante porque con la aparición de la país, de la resolución 3280, la familia y la comunidad se convirtieron en sujetos de atención del sistema de salud. Entonces ya no solamente vemos a personas, que ha sido el gran enfoque siempre, sino que esa persona tiene una familia que es sujeto de atención y que yo puedo intervenir para cuidar su salud, y también esa persona se mueve en una comunidad que tiene ciertos aspectos que influyen en su estado de salud o de enfermedad. Entonces, el objetivo de las rutas es regular esas condiciones para garantizar la atención integral a esos 3 sujetos de atención por los integrantes del Sistema General de Salud, y finalmente contribuir a que los resultados en salud sean mejor, los indicadores en salud, entonces la mortalidad materna, los niños que se desarrollan adecuadamente, todos esos son resultados en salud, pues tengan las mejores cifras, decirlo así, y reducir esta carga de enfermedad en nuestra población. A mí me gusta hacerles esta mnemotecnia para recordar
como la país, el maite y las rías, y es con una muñeca rusa de esas tradicionales, que ustedes, yo creo que todos las conocemos. Entonces la país es la muñeca más grande, que está por fuera, entonces es la política de atención integral. El maite es la muñequita que sigue, y luego siguen las rías, que son las muñequitas que están dentro. Entonces, dentro de las rías hay varias rías, varias rutas integrales de atención en salud, que ya les voy a contar cuáles son, pero tenemos la de promoción y mantenimiento de la salud, agresiones, accidentes y traumas, materno-perinatal, cardio, enfermedades respiratorias, trastornos visuales y auditivos, entre otros. Entonces, me gusta hacerles esta mnemotecnia como para que quede un poquito más claro cómo están ubicadas cada uno de estos conceptos. Entonces pasamos a la siguiente parte de esta charla, y son los ordenadores de las rías. Entonces los ordenadores de las rías, como su nombre lo dice, pues son los elementos que constituyen o que ordenan el funcionamiento o la construcción de esas rutas integrales de atención en salud. Entonces, son 10 ordenadores, como podemos ver, los momentos del curso de vida, los grupos de riesgo, los entornos, las intervenciones, los hitos, los desenlaces esperados o resultados en salud, gobernanza en salud, búsqueda de evidencia científica, categorías de atención y formas de presentación de las rías. Pues por cuestión de tiempo y por no llenarlos de tanta información, vamos a hablar de algunos de los ordenadores que son pues como muy importantes, y nosotros como profesionales de la salud tenemos que tener algunos conceptos claros con respecto a ellos. Entonces, el curso de vida, ya en una charla anterior, la doctora Paola nos habló muy bien de curso de vida, entonces simplemente voy a recordarles aquí y aprovecho para hacer la publicidad, que los que no pudieron estar en la charla de curso de vida, nuestras sesiones se están publicando en el canal de YouTube, entonces para que vayan y busquen, y ahí van a encontrar la charla que hizo la doctora Paola sobre curso de vida. Entonces, primera infancia son niños y niñas de los 8 días hasta los 5 años, 11 meses y 29 días de vida. Infancia son niños y niñas de 6 a 11 años, 11 meses y 29 días de vida. Adolescencia son hombres y mujeres desde los 12 hasta los 17 años. Juventud, hombres y mujeres desde los 18 hasta los 28 años de vida. Adultez, desde los 29 hasta los 59 años. Y vejez, a partir de los 60 años. Entonces, estas son las etapas del curso de vida que tenemos que tenerlas muy presentes, muy claras, porque las actividades de promoción y mantenimiento de la salud precisamente están orientadas hacia cada una de estas etapas del curso de vida. El segundo ordenador de las rías son los grupos de riesgo. Entonces, los grupos de riesgo ya son conjuntos de personas. Miren que el curso de vida es a nivel individual, y los grupos de riesgo ya son conjunto de personas que tienen unas condiciones comunes de exposición y vulnerabilidad a ciertos eventos, y esos eventos comparten unas características específicas. Entonces, esas características específicas que comparten esos eventos, o por decirlo mejor o más sencillo, esa enfermedad a la que tiene riesgo presentar ese grupo, comparte unas características específicas, que son la historia natural de la enfermedad, los factores de riesgo relacionados, los desenlaces clínicos y las formas o estrategias eficientes de entrega de servicios. Entonces, a mí me gusta ponerles el ejemplo clásico, que es el de diabetes. Entonces, hay un grupo de riesgo que es el de enfermedades cardiovasculares y metabólicas manifiestas, y dentro de ese grupo de riesgo está la diabetes. Entonces, la diabetes es una de las patologías más estudiadas en los últimos años, es decir, que la historia natural de la enfermedad se conoce muy bien. Los factores de riesgo para ser diabético también están muy bien descritos. Los desenlaces clínicos, si esa enfermedad sigue su curso y no se trata, no se maneja, entonces la retinopatía, la nefropatía, bueno, todas las complicaciones agudas, crónicas, microvasculares, macrovasculares que puede presentar la diabetes,
y también se conocen muy bien y cada vez salen más cosas con respecto a las formas o estrategias eficientes de entrega de servicios. Entonces, si lo voy a insulinizar, tengo que educarlo para que se aplique la insulina, que hay múltiples antidiabéticos orales, que se deben hacer tamizajes periódicos para identificación de enfermedad, de complicaciones de la diabetes. Entonces, eso es lo que constituye un grupo de riesgo, un conjunto de personas que tienen ciertas características o factores de riesgo para presentar determinado desenlace. El siguiente ordenador precisamente son esos 16 grupos de riesgo que se definieron de acuerdo con la carga de enfermedad o los eventos en salud más frecuentes en el país, de lo que nos enfermamos, o los eventos en salud más frecuentes en los colombianos. Entonces se definieron 16 grupos de riesgo. Esos 16 grupos de riesgo son el grupo de riesgo materno-perinatal, el de alteraciones nutricionales, enfermedades infecciosas, trastornos asociados al uso de sustancias psicoactivas, enfermedad cardiovascular aterogénica, cáncer, alteraciones y trastornos visuales, alteraciones y trastornos de la audición y comunicación, alteraciones y trastornos de la salud bucal, problemas en salud mental, violencias, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades zoonóticas, accidentes y enfermedades laborales, enfermedades huérfanas y por último, trastornos degenerativos, neuropatías y enfermedades autoinmunes. Entonces son 16 grupos de riesgo que cada uno de esos grupos de riesgo finalmente, como lo vamos a ver más adelante, se van a convertir en una ruta integral de atención en salud. Otro de los ordenadores de la RIA son los entornos, que son los espacios en los que transcurre la vida de las personas o las familias, en el que se forman lazos, en el que se construye una cultura o se adquiere cierta cultura. Entonces, para la política de atención integral en salud se definieron 5 entornos. Entonces el entorno hogar pues es el sitio de acogida o de vivienda de las personas. El entorno educativo pues es donde recibimos algún tipo de formación. El entorno comunitario es el espacio público. El entorno laboral pues es donde trabajamos y el entorno institucional son las instituciones prestadoras de servicios de salud, es decir, clínicas, hospitales o demás. Otro de los ordenadores de las rutas son las intervenciones. Entonces, las intervenciones son acciones intencionadas y efectivas que están encaminadas hacia todos estos aspectos que son la promoción de la salud, la detección temprana, protección específica, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud. Esas intervenciones, como les decía, la familia y la comunidad son sujetos de atención, entonces están dirigidas bien sea a la persona, es decir, a nivel individual, están dirigidas a familias o pueden estar dirigidas a comunidades y hay como 3 niveles o 3 tipos de intervenciones. Entonces hay intervenciones individuales que van dirigidas al individuo, como su nombre lo dice, hay intervenciones colectivas que van dirigidas a esos grupos de riesgo que comparten ciertas características de presentar algún evento en salud, y las intervenciones poblacionales pues son las que ya están dirigidas a toda la población del territorio o a grandes grupos poblacionales. El siguiente ordenador del que quiero hablarles son los hitos, porque los hitos son resultados de la gestión y de todo ese proceso de atención que yo le hice, por ejemplo, a esa gestante o a ese niño que está en el curso de vida de primera infancia, y esos hitos precisamente se convierten en trazadores y marcan la diferencia, como que me permiten medir esos resultados en salud si mis intervenciones realmente fueron efectivas. Esos hitos pueden recoger varias intervenciones. Entonces, por ejemplo, uno de los hitos de la ruta materno-perinatal es el control prenatal. Pero el control prenatal a su vez tiene varias intervenciones como son el curso, bueno, los exámenes de laboratorio, la valoración por ginecología, la valoración por nutrición. Entonces, esos son como los hitos, pueden recoger varias intervenciones y esos me van a dar cuenta de esos resultados
si están siendo realmente efectivos de las intervenciones que yo hice. Y el último ordenador del que les quería hablar, pues son los desenlaces esperados o resultados en salud, que finalmente son los indicadores de la ruta. Entonces hay indicadores de resultado final o de impacto, de resultado intermedio de efecto, de calidad en la prestación de servicios y de reducción en la inequidad en salud. Las rutas integrales de atención en salud tienen pues unas formas de presentación. Esta es una de las formas de presentación que tiene, que son pues digamos que unos flujogramas por los que debería transitar el paciente con cierto riesgo o con cierto curso de vida. Y algo muy importante es que vienen unas actividades definidas que se deben hacer en el prestador primario, que pues es lo que nosotros conocemos como las instituciones, hospitales de primer nivel. La idea es que la mayoría de acciones estén ejecutadas o sean ejecutadas en este prestador primario, en el primer nivel, y que el paciente vaya cuando presente alguna condición específica al prestador complementario, pero que de ese prestador complementario regrese al primario para que sigan gestionando su salud. También hay unas responsabilidades para las EPS o las EAPB y para las entidades territoriales que pues terminan siendo las secretarías en salud. Siguiente sección, entonces vamos a hablar de los tramos o tipos de RIAs. Entonces esto nos hace como un resumen y nos recoge todas las rutas integrales de atención en salud. Entonces recordarles que las RIAs tienen acciones para aplicación en el entorno hogar, en el entorno educativo, en el entorno laboral, en el entorno institucional y en el entorno comunitario. Las RIAs tienen 3 grandes tramos o 3 grandes tipos. Entonces ese primer tramo es la ruta integral de atención para la promoción y el mantenimiento de la salud. Esta ruta está dirigida a toda la población del territorio nacional y es la que nos dice cuáles son esas actividades preventivas o de detección temprana o de protección específica para cada uno de los cursos de vida. Entonces nos dice, para la primera infancia hay que aplicar la escala de vida del desarrollo para ver cómo está pues siendo el curso, el desarrollo psicomotor de ese niño. Nos dice a las mujeres mayores de 25 años tenemos que hacerle citología. Entonces, en esta ruta de promoción y mantenimiento de la salud están incluidas todas esas acciones preventivas o de detección temprana para toda la población del territorio nacional de acuerdo con su etapa del curso de vida. El segundo tramo de las rutas es el de grupos de riesgo. Entonces, aquí están incluidos esos grupos de riesgo de lo que hemos hablado. Entonces, el grupo de riesgo materno-perinatal, el grupo de riesgo de alteraciones nutricionales, de enfermedades respiratorias crónicas, de accidentes laborales, y los 16 grupos de riesgo que mencionamos. Y lo que nos dice esta ruta de grupos de riesgo es precisamente qué intervenciones tengo que hacer para gestionar ese riesgo y que no termine presentando la enfermedad como tal, manifiesta, o los eventos en salud que no, o las complicaciones de esos eventos en salud que no queremos a los que lleguen. Y el tercer tramo de las rutas es el de atención específica, que ya es para ese paciente que tiene una enfermedad diagnosticada, una enfermedad manifiesta, y queremos cuidar su salud o tener controlada esa enfermedad para que no presente complicaciones y desenlaces no deseados de esa patología. Entonces, me gusta decirle más qué tipos tramos, ¿por qué razón? Porque estos tramos de las rutas integrales en salud se interrelacionan entre ellos. Es decir, que si yo tengo aquí, que es lo que usualmente vemos, un paciente, por ejemplo, con hipertensión, que yo le estoy haciendo sus controles de hipertensión en la unidad de atención primaria, pero ese paciente con hipertensión fuma, ¿sí? Entonces, tiene que estar en la ruta de atención específica para hipertensión, pero también tengo que aplicarle las acciones de la ruta de grupo de riesgo para prevenir que pues
termine con todas las complicaciones asociadas al tabaquismo. Y además esa persona, digamos que tiene 45 años, entonces hace parte del curso de vida de adultez y tengo que enviarlo a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud para que se le apliquen esas medidas preventivas que le corresponden por su etapa del curso de vida. Entonces, entre esos tramos de las rutas se interrelacionan y esa es la idea, que tengamos esa visión global de gestionar el riesgo del paciente de forma integral. Recordarles los 16 grupos de riesgo y eventos específicos, entonces cada uno de esos grupos de riesgo tiene unos eventos específicos definidos y la ruta de promoción y mantenimiento de la salud es transversal a todos esos 16 grupos de riesgo. Y por último, entonces vamos a ver el contenido de la Ruta Integral de Atención en Salud para Promoción y Mantenimiento de la Salud. Esto sí es un brochazo muy rápido porque se tendría que abordar en muchas sesiones para ver pues en profundidad estas rutas. Entonces, con respecto a la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, también es una herramienta operativa de obligatorio cumplimiento que nos dice cuáles son esas condiciones necesarias para garantizar la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la generación de una cultura de cuidado, o más bien de autocuidado, en las personas, las familias y las comunidades. La ruta de promoción y mantenimiento de la salud, su objetivo es definir y ordenar e integrar cuáles son esas intervenciones para el individuo, para la comunidad y a nivel poblacional, y acciones de gestión de la salud pública que se requieren para la promoción de la salud y la gestión oportuna de esos principales riesgos en salud que puede presentar una persona, una familia o una comunidad. La población sujeto de las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, pues es toda la población, todo el territorio, es decir, que ustedes y yo, dependiendo de la edad que tengamos, dependiendo del curso de vida en el que estemos, deberíamos asistir y beneficiarnos de esas acciones de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. La ruta de promoción y mantenimiento de la salud contiene para cada uno de los cursos de vida, para cada una de las etapas del curso de vida, algunas acciones de valoración integral, de detección temprana, es decir, tamizajes, las acciones de protección específica y de educación para la salud, y van definidas de acuerdo con las etapas del curso de vida. Con respecto al contenido de la Ruta Integral de Atención en Salud para el grupo de riesgo materno-perinatal, entonces la ruta del grupo de riesgo materno-perinatal es una herramienta operativa también de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional, que le dice a los integrantes del sistema de salud cuáles que son pues la Dirección Territorial de Salud, es decir, las Secretarías de Salud, a las aseguradoras, a las entidades a cargo de regímenes especiales o de excepción y a los prestadores de servicios de salud, cuáles son esas condiciones necesarias para garantizar a todas las personas, familias y comunidades las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, generación de cultura de cuidado como parte de la garantía de ese derecho fundamental a la salud y especialmente enfocado a esa población materno-perinatal. Los objetivos de la ruta de materno-perinatal, entonces, es garantizar el acceso universal. Entonces, todas las mujeres y familias deberían tener acceso, tienen derecho a acceso a las actividades o las intervenciones de la ruta materno-perinatal. Otro de los objetivos es identificar y gestionar oportunamente esas vulnerabilidades, esos factores de riesgo, esos riesgos acumulados y alteraciones que pueden afectar la salud materno-perinatal. Otro de los objetivos es afectar positivamente los entornos, las familias y las redes, y además de eso, hacer un seguimiento a los resultados de salud esperados para la población materno-perinatal. La población sujeto o la población materno-perinatal abarca 4 grupos. Entonces, el primer grupo son las mujeres con intención reproductiva a corto plazo. El segundo grupo son las mujeres que están embarazadas, que están en parto o que están en puerperio.
su familia o red de cuidado, y red de cuidado no solamente son personas que hacen parte de su núcleo familiar, sino que también son amigos o personas allegadas, vecinos, se pueden incluir dentro de esa red de cuidado de esa mujer. Y por último, pues se incluye dentro de la ruta materno-perinatal el recién nacido hasta los 7 días de su nacimiento. Aquí están las actividades que están incluidas dentro de esa ruta materno-perinatal. Entonces empezamos con una mujer en edad reproductiva que tiene intención reproductiva a corto plazo. La idea es que si esa mujer se embaraza, pues puede acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, y si continúa su embarazo, tiene o puede acceder a la atención para el cuidado prenatal, al curso de preparación para la maternidad y paternidad, atención por odontología, atención para la promoción de la alimentación y nutrición, la atención del parto, atención del puerperio. Si llega a presentar una emergencia obstétrica, entonces la RIAS materno-perinatal también nos da las acciones o las pautas de cómo atender esas emergencias obstétricas. Luego nos da acciones para el cuidado del recién nacido. Si ese recién nacido también presenta alguna complicación, nos da el lineamiento que está en la 3280, cuáles son como las medidas o el paso a paso para la atención de esas complicaciones. También nos da acciones para la atención al seguimiento al recién nacido ambulatorio, para la atención a la familia, y finalmente terminamos con un bebé que debe ser adherido a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud de primera infancia después del 8º día de vida, y terminamos con una mamá que, dependiendo de su etapa del curso de vida, ya sea adolescencia o el pseudo adultez, debe ser pues adherida a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud. Quiero llamarles la atención en que la resolución 3280 dice cómo se hace una consulta preconcepcional, dice cómo se hace el control prenatal, qué debe contener el curso, y cada una de estas acciones dice el A, B, C o el 1, 2, 3 de cada una de estas actividades, al igual que las actividades de promoción y mantenimiento de la salud para cada una de las etapas del curso de vida. Eso les quería contar con respecto a las rutas integrales de atención en salud. Aprovecho para hacerle publicidad a nuestro CEF de Medicina Familiar, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Entonces, estamos en Instagram como CEF Medicina Familiar, ahí estamos publicando todos nuestros eventos, cápsulas sobre temas en salud. Entonces, terminamos aquí la charla y la invitación es a que vayan a su Instagram, y los que no nos siguen, nos sigan. Y también las sesiones o los seminarios los estamos publicando en el canal de YouTube, que se llama CEF Medicina Familiar. Muchas gracias por su atención. Vale, doctora, le agradecemos por su asistencia el día de hoy a la charla, que también pues es una charla introductoria como tal a este mes que vamos a tocar como mes de las RIAS, y hablaremos como tal de los diferentes rutas integrales de atención para los cursos de vida durante este mes de abril. Les recordamos a los participantes que si tienen alguna pregunta, la realicen en el chat, con mucho gusto, pues esta será respondida. Y también pues les recordamos que como próximas charlas, el día 31, jueves 31, vamos a realizar la charla de la importancia de la vacunación en niños y niñas en colaboración con el CEF de Pediatría. Bueno, parece que por parte de los participantes no tenemos ninguna pregunta. Volvemos a agradecer a la doctora Marles por su tiempo. Permíteme un segundo, hay una pregunta. Nos preguntan, doctora, si en alguna parte de las RIAS hablan sobre algún enfoque de interseccionalidad. Sí, dentro de las intervenciones colectivas, en la 3280 habla de algunos aspectos que se deben evaluar a la hora de hacer la valoración integral
por, pues dependiendo del curso de vida, bien sea pediatría, medicina general o medicina familiar o enfermería. Y dentro de esas intervenciones colectivas, precisamente, hay algunas pautas relacionadas con cómo se están gestionando esos entornos en los que transcurre la vida de las personas. Entonces, hay algunas acciones relacionadas con el sector educativo, hay algunas acciones relacionadas con el sector de alimentos, con el trabajo. En la ruta materno-perinatal también da unas pautas muy claras que deben ser, digamos que acatadas se deben cumplir en el entorno laboral por las empresas que tienen a una gestante laborando, con el fin de garantizarle sus derechos, con el fin de que entre todos reconozcan los signos de alarma, que entre todos sean como esa tribu que acoja a esa mujer embarazada y sea un entorno protector. Entonces sí, las RIAs hablan de esa intersectorialidad y cuáles son como las funciones de cada uno de esos sectores que influyen en el sistema de salud, en los resultados de salud de las poblaciones o de las personas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vale. Como tal, en el chat no tenemos ninguna otra pregunta por parte de los participantes. Volvemos a agradecer a la doctora Marles por el tiempo prestado en la realización de esta charla tan concisa y pues académica. Les recordamos que pues este mes será trabajado como el mes de las RIAs y que los estaremos esperando para que se conecten en próximas charlas con nosotros. Muchísimas gracias. Y nos preguntan en el chat si podemos compartir la presentación. Sin embargo, como ya mencionamos, esta charla será subida a nuestro canal de YouTube para que la puedan revisar nuevamente. Así es, se sube al canal de YouTube y además de eso, los miembros de nuestro grupo también hacen como un resumencito y la suben a las redes sociales. Entonces, por favor, terminamos aquí antes de irse a ver el partido. Nos siguen en nuestras redes sociales para que estén súper atentos a todos estos contenidos. Sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, por la asistencia. que estén muy bien. Feliz noche. Igualmente para todos.